Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. El día de hoy les voy a compartir cómo fabriqué una banca, y esta banca también te sirve para guardar cosas. Se podría decir una banca baúl. Es una forma bien sencilla de armarla utilizando madera comprimida de 3/4. Está unida a la casa. Aquí aprovechamos esta pared para hacerlo de pared a pared. Tiene una abertura de 20 pulgadas. Le puse el piso también, lo levanté 1,5 pulgadas del suelo. Le puse plywood en las orillas y aquí en medio. Y ese nos sirve de soporte para la tapadera cuando la cerramos. En esa orilla y aquí en medio, para evitar que con el tiempo se pandee y esté resistente al momento de que se sientan las personas. Esto también cierra y están unidas también. Aquí en la parte de atrás les puse un pedazo de madera de 1,5 pulgadas con una bisagra continua. Todo aquí lleva bisagra, si pueden mirar. Solo aquí le fabricaríamos un colchón, todo, y cuando se necesite guardar cosas, solo abrimos y ponemos nuestras cosas ahí. Para armar la parte de aquí utilicé un 2x4 de punta a punta y luego le puse 3/4 de madera aquí. Y este sería el terminado. Le puse madera en 1/2 pulgada por 2,5 pulgadas para formar ese diseño. Es algo sencillo, pero ya pintado se va a mirar muy bonito. Ahorita lo vamos a pintar en color blanco, pintura semibrillante. Déjenme pintarlo y ahorita se los muestro cuando ya esté terminado. En la parte de abajo también se mira la continuación de la madera de la parte de abajo. Esta es la que va alrededor de todo el cuarto. Este es un cuarto que estoy arreglando. Aquí también le hice unas molduras a la ventana. Aquí ya las tengo pintadas. Es la misma pintura que voy a usar para la banca. Este es el diseño. Déjenme pintar la banca y ahorita se las muestro ya cuando la tenga pintada. Aquí ya después de haberlo pintado, este es el resultado final. Bueno amigos, si les gustó el video no olviden dejar manita arriba. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieran dar. Y si no te has suscrito al canal, me gustaría invitarte a que te suscribas y le des clic a la campanita para que reciba las notificaciones de los videos futuros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.